Hello amigas, ¿cómo están? Ya las extrañaba por acá, por YouTube. De verdad amigas, perdónenme, he estado súper desconectada, no me he podido adaptar a esta vida de trabajar medio tiempo y ser mamá y todo este tema. Pero bueno, ya estamos por acá de vuelta. Claro que sí, estamos de vacaciones. Entonces, he estado teniendo más tiempo para grabarles, pero quiero empezar otra vez aquí en YouTube, ser un poco más constante, de verdad ya me voy a enfocar. Tengo ya como 2 años creando contenido para las otras redes sociales. Aquí en YouTube la verdad no tengo mucho, pero quiero ser más constante por acá porque pues siento que este tipo de videos como que son más relax, más tranquilos. Sí, obviamente ocupa editarse y toda la cosa, pero siento que es mucho más sencillo grabar para YouTube. Entonces voy a estar un poquito más activa por acá y quiero ahora sí que un nuevo comienzo. Quiero mostrarte muchísimas cosas, no solamente hablarte a la cámara y estar aquí sentada contigo. Hoy sí va a ser uno de esos videos, o sea, sí va a haber ese tipo de videos en el que te cuento story times, en el que a lo mejor hacemos un estudio bíblico, te cuento lo que he aprendido y demás, pero lo que yo te quiero mostrar es mi vida, te quiero mostrar mi santificación progresiva, así es como se le llama, mi crecimiento en Cristo y todo este tema, porque siento que, ok, sí, te hablo de Dios en mis otras redes sociales, te cuento, ahorita estoy haciendo una serie muy interesante de Primera de Corintios 13, que es sobre el amor bíblico, que si quieres ir a verlo, te invito a seguirme en mis otras redes sociales para que los puedas ver completitos. Y bueno, ahorita vamos ya en el día 5, bueno, hasta ahorita está subido el día 4, entonces tengo que editar el día 5, ya está grabado, perdón, ya está grabado el día 5, pero falta editarlo y subirlo. Pero pues ya estamos otra vez en esa serie. Y bueno, aquí en YouTube igual quiero ir mostrándote todo ese tipo de temas, estudiar juntas la Biblia, crecer juntas en Cristo y mostrarte sobre todo mi día a día, porque siento que mucha gente cree que cuando somos creyentes, creemos en Cristo y demás, nuestra vida es perfecta y no, porque realmente la santificación progresiva trae pruebas, Dios te pone pruebas en el camino, Dios pone a prueba tu fe, hay mucha incertidumbre, hay mucha confusión y todo eso quiero mostrarte cómo a veces mis días son muy buenos, a veces mis días son pésimos, pero quiero mostrarte cómo yo me sostengo en Cristo, cómo me escondo en Él y cómo pues hago que lo malo se vea bueno porque sé que tengo a Cristo conmigo, así sea una tragedia o lo que sea malo a nuestra vista, pues yo cómo lo sobrellevo acompañada de Cristo, ¿no? Entonces quiero mostrarte más esa parte y pues también mi día a día siendo mamá, porque pues honestamente también me canso, también caigo, muchas veces he caído de verdad y quiero mostrarte esas caídas porque siento que luego hacemos ver como que una vida perfecta cuando realmente no, porque caemos en pecado constantemente, pero también sabemos que tenemos que ir al arrepentimiento con Dios y todo eso es lo que te quiero mostrar, amiga, fuera de solamente enseñarte. Pero bueno, hoy vamos a comenzar esta nueva vida aquí en YouTube contándote el story time de cómo yo llegué a Cristo, mostrarte, bueno, contarte, no mostrarte, contarte mi testimonio de cómo yo conocí a Jesús. Todo esto comenzó a finales del 2023. Yo me casé en octubre del 2022, me vine a vivir aquí a mi casa en enero del 2000, no, perdón, en diciembre del 2022. Yo me casé en octubre, me vine a vivir con mi esposo hasta diciembre porque todavía no nos entregaban la casa. De octubre a diciembre, que fue que el tiempo que estuvimos todavía en casa de mi papá, todavía teníamos el trámite de la casa, todavía estaba ya como que en los últimos trámites, pero pues sí se tardó esos 2 meses, ¿no? Noviembre y en diciembre, octubre y noviembre, y en diciembre, yo creo que como a mediados de diciembre, fue que ya nos venimos aquí a nuestro hogar. Y pues todo iba muy bien, ¿no? Todo empieza muy bien. Obviamente, cuando tú te casas,
pues tu vida cambia por completo. Ya no dependes de tus papás, ya tu mamá ya no te hace de comer, bueno, sí te hace de comer, pero ya no es como que todos los días tengas tu comida hecha, o sea, muchas cosas cambian, ¿no? Ya tienes que tú valerte por ti misma y obviamente desde que yo vivía ya con mis papás, pues empezaba a ver este tipo de cambios, ¿no? Ya cuando desde que empiezas a trabajar, pues obviamente ya no depende de tus papás y demás, pero amigas, la vida es muy cara, honestamente, o sea, vivir, casarte, tener una casa y todo no es barato, no es para nada fácil tampoco, es muy complicado. Ya vas a pagar una casa y demás, pues la verdad sí es un tema pues muy complejo, ¿no? Yo trabajaba en ese entonces, trabajaba de full time y pues no ganaba la gran cosa, la verdad. Y mi esposo se había quedado sin trabajo y se había metido a trabajar de Uber. Entonces teníamos como que muy buen ingreso por parte de él, porque pues él trabajaba cuando quisiera, el tiempo que él quisiera, si necesitábamos más, él hacía más, si no necesitábamos tanto, pues a lo mejor se quedaba un poco más de tiempo en casa, ¿no? Pero pues llegó un momento en el que tuvimos como, ¿cómo se les puede llamar? O sea, como cuando estás en un nivel económico no muy bueno. Obviamente llegaban estas ansiedades, estas preocupaciones y cómo le vamos a hacer a fin de mes y esto y aquello, que a ver, yo no estoy diciendo que esto no sea importante, es sumamente importante. Tienes que pagar una casa, tienes que pagar un carro, tienes que pagar el súper, recibos y demás, y es algo muy importante. Pero yo llegué a este punto de ansiedad en el que yo me hundía en mis propias preocupaciones, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, como si yo cargara con todo sola y no dejara que mi esposo como quisiera su chamba, ¿saben? El tema de que el esposo es el proveedor y demás, pues como que no lo dejaba hacer su chamba y yo me quería cargar con todo, yo quería proveer, yo quería pagar, yo quería hacer todo y pues no lo dejaba él hacer sus cosas, ¿verdad? Bueno, todo esto ya lo entendí después que empecé a entender la palabra de Dios, empecé a entender los roles en el matrimonio y todo. Pero bueno, mis ansiedades, amigas, no eran normales. O sea, tú tienes ansiedad y es como que, ay, tengo ansiedad, me estoy preocupando o esto. No, yo me hundía en mi propio pensamiento pecaminoso y simplemente me encerraba y lloraba, o sea, lloraba con una intensidad fuerte y me la amaba a mí misma. Obviamente no con cosas que se imaginarán, no. Simplemente con mis propias manos, como que me quería rasguñar y pues muchas cosas muy feas que honestamente ahora que las recuerdo digo, qué tristeza que estuve tan hundida y no encontraba la salida simplemente por quererlo hacer yo, ¿saben? Por querer yo tener el control, eso era, que yo quería tener el control. Claro que empecé a ir a terapia y me dijeron que tenía trastorno obsesivo compulsivo porque siempre fui una persona muy ordenada, muy limpia. Desde que tengo mi casa, desde que estoy con mis papás, en mi cuarto yo siempre era como que mi espacio, ¿no? Ordenado, bonito, limpio, que huela rico. Pues ahora imagínense con la casa. Con la casa yo quería hacer el doble de lo que ya hacía pues en mi habitación cuando vivía con mis papás. Y siempre quería tener todo ordenado. No, mi mentalidad nunca fue de que la casa no va a estar limpia siempre, que es la mentalidad que a lo mejor ahorita ya tengo de que, ok, la casa no siempre va a estar limpia. Pero antes era de que no, siempre tiene que estar limpia. O sea, todos los días tiene que estar pulcra, brillar, oler rico y demás. Tenía perros, amiga, o sea, no era como que consciente de que, a ver, no siempre va a estar limpia, a lo mejor te vas a ir a dormir y ya mañana va a estar sucia porque ya va a oler feo por los perros y demás. Pero bueno, esa, de esa Fanny que les estoy hablando ya murió, o sea, ya de plano cambié muchísimas cosas aquí en mi casa, en mi mentalidad, en lo que reflejo, etcétera. Pero caí tan bajo, tan bajo para finales del 2023, o sea, fue casi todo el año.
en el que estuve así, con esas ansiedades, con esas preocupaciones, queriendo tener el control de absolutamente todo. Y eso era, ahorita que ya como que lo veo y lo pienso y lo analizo, digo, eso era como que lo único que quería, tener el control de mis finanzas, tener el control de mi casa, de mi limpieza, de todo, de todo. Yo quería controlar todo, hasta quería controlar los comportamientos de mi esposo en casa, quería controlar el... Si a mi esposo se le olvidó hacer algo, yo ya me enojaba, o sea, era como que un coraje, una ira muy fuerte hacia él, o sea, era muy, muy feo. Llegó un punto de mi matrimonio que pues casi se arruina por completo por estos pensamientos o por estas ansiedades y por el querer controlar todo, que obviamente pues mi matrimonio casi se arruina, casi terminamos mal. Este, honestamente ya como que lo bloqueé de mi cerebro ese momento que fue como que muy feo, pero de lo poco que me acuerdo es que pues ya mi mamá ya se había venido aquí conmigo a la casa porque yo ya no iba, yo ya iba a estar sola, ¿saben? Este, y eso fue como que la consecuencia más fuerte de mi pecado, de yo querer tener el control de todo, hasta de él, ¿saben? Porque yo quería controlar el ambiente y a las personas que estaban conmigo. En ese momento, pues era mi esposo. Bueno, es mi esposo que todavía está aquí conmigo. Gracias a Dios. Pero, este, así caí debajo, que ya a finales del 2023 seguían estas cosas, pero ya mi esposo sabía cómo sobrellevarlo y no era como que le daba igual, sino que empezó él a hablarme de Cristo, a hablarme de Dios, a hablarme de que yo no lo puedo controlar todo. Es Dios el que tiene el control de todos nosotros. Para esto, amigas, mi esposo antes era creyente cuando era un adolescente, un niño, y ya después como que ya no, pero siempre tuvo en su mente a Dios. Y a finales del 2023 fue que empezó a como que tratar de simplemente decirme, tú no tienes el control, Dios tiene el control. Y eso era lo único que él me decía, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y como que esas simples palabras me calmaban. Y fue así como Dios empezó a obrar en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Yo cada que sentía este escenario de me estoy preocupando, quiero controlar todo, me acordaba que Dios tiene el control. Y sí, o sea, fue así de la noche a la mañana, literalmente así obra Dios, de la noche a la mañana. Y pues ya, de repente yo empecé a meter a Dios a mi cabeza cada que empezaba a tener estos episodios de ansiedad, de ataques de pánico y demás. Era simple miedo a perder lo que yo ya tenía, ¿saben? O sea, miedo a perder mi matrimonio, a perder mi casa, a perder las cosas que yo ya tenía, que yo había logrado por mis propios méritos. Y no, simplemente el saber que Dios te dio todo lo que tú ya tienes, tu casa, tu carro, todo, todo, todo lo que tienes aquí fue obra de Dios desde el principio. O sea, realmente desde que me casé, desde que compramos la casa, desde que nos autorizaron los créditos, desde que siempre fue Dios. Nunca fuiste tú, fue Él, porque muchas veces pensamos que podemos lograr las cosas por nuestros propios méritos y siempre es Dios desde el principio, así como cuando creó al mundo, sí, o sea, cuando a través de esos días en el que Él estuvo creando el mundo, desde el principio siempre fue Él, porque siempre hay un principio, hasta en tu vida, amiga, o sea, hasta en tu vida, todo lo que tienes desde el principio siempre fue Él. Entonces, me costó obviamente mucho entenderlo. Había días en los que decía a mi esposo, incluso yo le decía de que claro que no, no, Dios no, y negaba a Dios. A pesar de que él ya estaba obrando en mí, yo a veces lo negaba. Entonces era muy triste porque pues yo ya entendía un poco de la verdad y aún así no la aceptaba. Pero eran mis pensamientos pecaminosos, era simplemente
que me estaba nublando la vista, no me dejaba ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento, a través de mi esposo y a través de lo que yo ya tenía. Entonces, eh, a pesar de todo eso, yo seguía hundida en mis pensamientos hasta que un día yo le dije a mi esposo, ¿será que me puedes comprar una Biblia? Y él me dijo, sí, pedimos por Amazon. Yo me acuerdo que la mía era una rosa con flores. Si encuentro una foto, se las dejo por acá. Y él, pues, una normal, una normalita negra. De esas que tienen las hojitas como que doradas. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa parte de las. Ay, sí, pues como la que ya tengo ahorita, que ya también es igual, pero el punto es que me compra la Biblia, llega la Biblia y la Biblia llegó con un mensaje. La verdad es que ya no me acuerdo cuál es el mensaje, pero llegó con un mensajito bonito y pues ya. Yo me acuerdo que cuando yo la empecé a leer, yo no entendía absolutamente nada. O sea, de plano, las palabras de la Biblia para mí eran algo desconocido. Obviamente cambia en el tipo de traducción. Yo compré, bueno, en ese entonces pedimos las Reina Valera. Sí, la de mi esposo y la mía, las que pedimos por Amazon la primera vez, fueron Reina Valera 60. Y yo no sabía que había varias traducciones, o sea, no conocía que había varias traducciones. Simplemente esa fue como que mi esposo creo que sí conocía de eso y él dijo Reina Valera 60. Total, esas fueron las que pedimos, yo no entendí absolutamente nada. Empecé a leer Génesis porque siento que la creación es como que lo más fácil de entender, ¿no? El primer día pasó esto, el segundo día pasó esto, el tercer día pasó esto. Pero no, o sea, todo tiene un contexto. Y realmente entender eso me costó muchísimo al principio. Yo sí leía la Biblia. Me acuerdo que me descargué un PDF de la Biblia en un año, leí la Biblia en un año y yo la estaba haciendo, amigas. O sea, creo que hasta llegué a marzo, abril, o sea, fueron como 3, 4 meses que seguí ese plan, que ya luego ya ni lo seguí porque no entendía nada. Este, y yo, bueno, en febrero fue que yo le dije, febrero del 2024, fue que yo le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría asistir a una iglesia, me gustaría que alguien más me enseñe lo que hay aquí, porque yo no entiendo nada, o sea, de plano, ¿de qué sirve que yo siga leyendo la Biblia si no le estoy entendiendo nada? Necesito ir a una iglesia, o sea, yo ya Dios había obrado en mi vida de tal forma que ya necesitaba ir a una iglesia, o sea, que ya quería conocer más sobre su iglesia. Eh, y es cuando tú te pones a pensar y te das cuenta cómo a lo mejor conocías a un Dios al que en tu familia, cuando tú fuiste creciendo, te enseñaron, a través de la religión, a través de, pues de la familia, ¿no? Conoces a un, bueno, sabes que existe un Dios porque lo mencionan, pero realmente lo conoces en tu debilidad, en tus peores momentos, en ya hundida es cuando realmente lo conoces porque ya no puedes, o sea, simplemente necesitas dejarle todo a alguien en las manos. Y ese alguien siempre está ahí, siempre estuvo ahí desde el principio, pero no lo ves hasta que ya de plano, ya sueltas todo el control. Y es ahí cuando tú empiezas a conocer a Cristo en esos momentos, porque sí, te mencionaron a un Dios, pero realmente nunca lo conociste como realmente es. Entonces, bueno, total así pasó. Y bueno, yo en ese momento íbamos a ir a una iglesia a la que él asistía de pequeño, pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo recuerdo que pues tengo unos tíos de hace muchos años que van a una iglesia. Dije, le voy a hablar a ver si, pues a ver a cuál van. Total, pues le hablé, amigas, a mi tía, que ya tenía años de que no hablaba con ella, de no verla, de no hacer nada con ellos, o sea, que de plano, nada. Y le hablé y le conté pues cómo estaba y todo y ya me dijo a qué iglesia iban. Fuimos creo que a las 2 semanas después de haber hablado con ella y fue la mejor decisión que tomé, o bueno, que tomamos mi esposo y yo en nuestra vida, porque
He, he de confesar que la primera vez que fui, yo seguía siendo una inconversa, o sea, a pesar de que Dios ya me había sacado de ese pozo, de que empecé a leer la Biblia, de que empecé a confiar en Él, a dejarle algunas cosas, no todas, porque yo seguía con mi afán de controlar todo. Este, pero a pesar de que ya estaba empezando a sentir la obra de Dios en mi vida, el primer día que yo fui a la iglesia me sentí tan confrontada, me tomé tan personal lo que dijo el pastor, pero pues porque estaba hundida todavía en mi pecado, y me sentí tan confrontada, pero he ahí la obra de Dios, que a pesar de que te sentiste, a pesar de que yo me sentí confrontada en ese momento, yo quería seguir yendo, quería seguir ahí. O sea, a pesar de que Dios, a través del pastor, me hizo ver mi pecado de una manera tan clara, yo quería seguir yendo. ¿Qué pasa? Que a veces muchas personas cuando reciben sana doctrina y sabes que has sido confrontada, que te hicieron ver tu pecado, se indignan y se van y no vuelven a ir a la iglesia. Pero yo quería volver a ir, quería, a pesar de que salí confrontada, que me lo tomé muy personal, que aunque no haya sido así, yo quería seguir yendo. Entonces la semana siguiente no fuimos y la semana después de esa, después de ahí ya no dejamos de asistir. Y hasta la fecha, si no vamos es porque de plano sale algo imprevisto. El día de hoy ya somos miembros de esa iglesia, ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya somos servidores de ministerios en esa iglesia y ha sido de gran bendición este camino que seguimos caminando en esta carrera de la fe, que no es una carrera que va a terminar pronto, que no es una carrera que de hoy para mañana ya eres salvo. No, la salvación es un camino en el que si pecaste te tienes que arrepentir y no hay de otra, o sea, tienes que saber porque ya conoces la verdad, ya conoces que si eres rencoroso, si eres orgulloso, si haces algo indebido, pues todo esto conlleva a una consecuencia. Entonces tienes que arrepentirte y todo este camino es altas y bajas, altas y bajas. A veces te vas a sentir tan lleno y a veces te vas a sentir tan vacío, pero porque nosotros mismos lo provocamos. O sea, cuando no nos llenamos de la palabra de Dios es cuando nos sentimos vacíos. A pesar de ir a la iglesia todos los domingos, si entre semana no seguimos manteniendo la copa llena, pues obviamente nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir vacíos, tristes, ansiosos, con esta preocupación todo el tiempo. Entonces eso era lo que me estaba pasando a mí, o sea, durante este camino, créanme que yo no he sido constante, o sea, a veces creo que tiene poco que empecé otra vez a estudiar más diario, todos los días, hacer mi devocional, leer la Biblia, estudiar sermones. A mí lo que me ha ayudado mucho es estudiar sermones de la iglesia. Y hasta la fecha yo sigo en el camino, o sea, no es como que encuentre mi salvación de un día para el otro, es un camino que tengo que recorrer y que estoy consciente de que necesito la palabra de Dios para no caer en pecado, porque es lo único que me va a salvar, es lo único que me va a hacer no caer. Y pues siendo honesta, mi bebé tiene un año, un mes, y durante esta etapa de la maternidad me ha sido muy difícil adaptarme y como que tener tiempos porque no les prometo que el cansancio sí es mucho. Y, y más si trabajas y aparte pues tienes que cuidar de bebé, obviamente es muy pesado, pero Dios renueva nuestras fuerzas día con día. Y eso es algo que me ha costado mucho entender porque yo decía, ay, bebé ya se durmió, va, me voy a dormir yo también. Y esa es una práctica que hasta la fecha seguía haciendo. Ahorita que estoy de vacaciones, estoy muy, pero muy enfocada en hacer mis estudios bíblicos, en compartir con ustedes esos estudios bíblicos, en crecer espiritualmente, pero quiero crear el hábito ahorita que estoy de vacaciones, porque cuando vuelva a entrar, necesito tener ya
ese hábito bien formado y tener esa necesidad de ir con Cristo, porque también no nada más es de que crees un hábito, sino de tener sed de su palabra todos los días. Entonces es un camino, amigas, en el que vamos a ir recorriendo, el que no va a ser fácil tal vez, va a haber altas, va a haber bajas, va a haber pruebas, va a haber adversidad, va a haber incluso personas que van a estar mal contigo por simplemente querer acercarte a Dios, pero ya eso no importa, o sea, solamente importa Cristo, solamente importa la salvación y también importa hacer parte de nuestra vida a Dios, hacer parte de nuestro, bueno, más bien hacer el centro de nuestra vida a Cristo. El centro de mi matrimonio debe de ser Cristo, el centro de mi trabajo debe de ser Cristo, siempre debe de ser Cristo. Entonces, ese fue mi testimonio, amigas. Yo creo que el testimonio se renueva día con día porque, pues, normalmente siempre cambia. El testimonio siempre va a cambiar porque un día, por ejemplo, yo hace 3 años estaba mal y ahorita considero que estoy bien, pero a veces caigo y vuelvo a regresar a ese pozo, vuelvo a caer, ahí vuelvo a hundirme, pero ya sé cuál es la salida, ya conozco la salida, el punto es ya no volver a caer en ese pozo. Entonces esa es una lucha constante contra mi pecado, que el querer estar hundida, el querer controlar todo, es mi lucha de todos los días y pues quiero compartírtela también a ti porque sé que también es difícil, a lo mejor si tú ya estás hundida en un pensamiento, en algún pecado o lo que sea y realmente no puedes salir, yo quiero ayudarte a ti, compartirte todo mi proceso para que a ti también te sirva de testimonio. Y pues nada, amigas, espero de verdad que a partir de este video Dios me permita seguir aquí, que si es su voluntad el que yo haga este tipo de contenidos, les comparta mi día a día, les comparta mi santificación progresiva y mi crecimiento espiritual, pues espero en Dios que se pueda hacer. Si no, pues no pasa nada, yo voy a seguir la voluntad de Dios, sea como sea. Si te gustaría ver este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y pronto nos vemos en un siguiente video. Bye bye.